El algodón se produce o se produjo en Yucatán desde los tiempos prehispánicos. ¿Lo podrá usted creer? Tan es así que cuando Cristóforo Colombo, que era su nombre, porque él era italiano, era genovés, fue a España y le pusieron Cristóbal Colón. Pero cuando Cristóforo Colombo, que Cristóforo quiere decir el que carga a Cristo, se topó con una embajada comercial maya, descubrió que llevaban mantas de algodón finísimas, creyó inclusive que era seda. Esas mantas de algodón los mayas le dijeron que se llamaban suyem. Otro día ya vamos a hablar de este gran descubrimiento de Colón, ¿no? Bueno, se suponía que era extraordinaria, era muy bueno el algodón que se daba y muy bueno el tejido que hacían los mayas, y con ese tejido en la colonia pagaban a los encomenderos. Acuérdense, ya lo hemos dicho muchas veces, hoy lo repetimos, que un encomendero se comprometía a educar en la fe a un grupo de indígenas y estos tenían que pagarle. Por eso, imagínense usted este negocio. Y una manera que le pagaban era con esas mantas de algodón. Pero el primer intento de establecer una industria textil como tal se le debe a un señor llamado Francisco Martín, quien recibió las concesiones respectivas del Congreso el 6 de octubre de 1823, recién proclamada la independencia. Sin embargo, días después, en otro documento oficial, como siempre sucede en Yucatán, se prohibía la intromisión de insumos, la importación de insumos. El señor Pedro Sáenz de Baranda, asociado con un escocés establecido en Mérida, don John L. MacGregor, fundó una fábrica histórica, mágica, legendaria, llamada la Aurora Yucateca, que se estableció ni más ni menos que en la muy noble y preciosa Valladolid. Vaya Valladolid, haga turismo interno. Valladolid es un pueblo mágico, lleno de historia y de sabor también. Fue la primera fábrica de hilados y tejidos completamente mecanizada de la República Mexicana. Es decir, la revolución industrial quizá entró a México por Valladolid. Asómbrese de eso, pero así fue. La revolución industrial, lo sabemos, fue eso, ¿no? La invención de la máquina de vapor para la industria textil, y quien la aprovechó como nadie fue ni más ni menos que don Nathan Rothschild, uno de los hermanos Rothschild que se dividieron por Europa e hicieron todo un imperio, ¿no? Amschel se quedó en Frankfurt, James, pero se llamaba Jacob, estuvo en Francia, donde hicieron toda una época. Otro estuvo en Austria, en Viena, otro estuvo en Nápoles. En fin, fueron un conjunto de hermanos notabilísimos, ¿no? Establecida en 1883, esta fábrica, sus productos no desmerecían al compararse en calidad con los procedentes de Nueva Inglaterra o de la Gran Bretaña, aunque sí lo superaban en precio. Y el motivo era muy sencillo: el rendimiento del algodón entre nosotros era bajo, ¿no? Era muy bajo. Según nos narra, ni más ni menos que el grandísimo historiador don Víctor Suárez Molina, el edificio de la Aurora Yucateca era espléndido, se encontraba frente a la Plaza de la Candelaria en Valladolid, ocupando un terreno de 50 por 80 metros, lo que era muchísimo para aquel entonces. El edificio tenía un patio central y era de 2 plantas. Ahí estaba la maquinaria de alijar, de cardar, de hilar y de tejer. A un lado del edificio estaba otro que daba cabida a la caldera. ¡Qué maravilla! Esa es
de la revolución industrial y a la máquina de vapor que movía. El algodón cultivado desde los tiempos prehispánicos lo proveían los agricultores independientes de Valladolid, que producían en sus milpas junto con el frijol y el maíz. La legendaria fábrica daba trabajo a 117 empleados, o sea, 117 familias de Valladolid, y producía fundamentalmente hilos y mantas. Dos sucesos devastaron a la Aurora, la gran fábrica yucateca: la muerte de su dueño y la toma de Valladolid por los rebeldes en 1847. Como es bien sabido, la toma de Valladolid por los indígenas sublevados es un pasaje dramático de sangre, de dolor y de lágrimas. La Constancia fue otra empresa que siguió los pasos de la Aurora yucateca. En principio se pudo trabajar con cierto éxito hasta que el conjunto de factores adversos, como el poco rendimiento, lo caro de la materia prima, hicieron que cerrara. Pero la guerra de secesión de los Estados Unidos impulsó de nuevo el cultivo del algodón en el estado. Es decir, acuérdense que la guerra de secesión fue entre el norte y el sur, un norte industrializado y un sur esclavista, como hasta hoy, y bueno, racista, digamos, y que producía algodón, ¿no? Las famosas plantaciones algodoneras. Ahí a esas plantaciones llevaban a los negros, que traían, entre otros, los Lafitte. Jean y Pedro, como hemos dicho, eran los grandes introductores de negros, ¿no? Bueno, entonces, cuando se dejó de producir ese algodón del sur, pues hubo una gran oportunidad. La gran oportunidad la tuvo Coahuila, por supuesto, que inclusive exportaba a Gran Bretaña algodón, ¿no? A Coahuila, que era parte de Nuevo León. Bueno, y entonces el yucateco Manuel Medina se asoció con un norteamericano, Nicolás Viney. No hay que olvidar esto, Viney. No hay que olvidar la presencia de ingleses, escoceses y norteamericanos en estas tentativas industriales. Instalaron una nueva fábrica de hilados y tejidos de algodón. La Constancia se fundó en Mérida, en el nobilísimo barrio de San Cristóbal, en la espaciosa Quinta Barbachano de San Cristóbal, no los almendros, Hubo muchas dificultades para armarla y mantenerla en funcionamiento. La fábrica contaba en un principio con un tren de vapor de 25 caballos y con 30 telares. Sin embargo, vino el fin de la guerra de secesión de los Estados Unidos y el aumento del cultivo del henequén polarizó todos esos esfuerzos y se cerró esta fábrica. Ya no era muy rentable el algodón y sí lo era el henequén, que no significa mucho tiempo en nuestra historia, pero sí mucho dinero, muchísimo dinero, ¿no? Sin embargo, un emprendedor que la adquirió dijo: yo sí creo en este negocio, es un buen negocio. Don Juan Antonio Urselay Peniche, quien la amplió, la dotó de 28 unidades entre hilanderas, telares y demás aparatos que eran impulsados por un motor de vapor de 150 caballos de fuerza, con dos grandísimas calderas. Los productos eran mantril, manta cruda, cotines de diversas clases, hilos para coser, hilos de pabilo para las veladoras y otros artículos. De 1878 se empezaron a producir, oiga usted, los rebozos estilo Puebla. Hacia 1885 se fabricaban telas lisadas y otros productos. En el 75, 10 años antes, la fábrica contaba con operarios divididos en la siguiente forma: 20 hombres, 86 mujeres, 30 menores de edad entre 10 y 16 años. La demanda de los productos de la Constancia, aunque usted lo dude,
era alta y a menudo había problemas para satisfacerla, fíjese usted. Desde luego que el algodón que se producía en Yucatán era de muy bajo rendimiento y el costo era muy alto, y finalmente la constancia, por estos mismos problemas y el problema de Anaquén, cerró en 1890. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, dele click. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.